primero dar las gracias a este primer congreso. Me parece un primer congreso internacional que esperemos que tenga un buen futuro. Al comité directivo, a Teresa Raventós, a Blanca Muro, Juan de Arana y Federico Isidro, y al comité científico. Y bueno, nuestra ponencia es la utopía autárquica de la ciudad obrera, el caso de Ciudad Pegaso en Madrid. A mí me suele gustar empezar, como profesor, cualquier enunciado, cualquier clase con una cita, ¿no? En este caso, alguien que no es arquitecto, pero que está hablando de cuestiones que a mí personalmente me parecen muy pertinentes. Ortega y Gasset dice que para él la ciudad es ante todo una plaza, una ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad, las fachadas bastarían. Las ciudades clásicas están basadas en el instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir precisamente de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. George Simmel, conocido sociólogo urbano, sostiene que la ciudad contemporánea tiende a sustituir las formas tradicionales de la sociedad por un mundo anónimo, complejo y de distancia entre los individuos. Todo lo contrario, precisamente, a lo que estaba postulando José Ortega y Gasset, para el que la ciudad debería ser precisamente el lugar de encuentro con otros, creando comunidades de personas. Por otra parte, el sociólogo Maurice Halbach afirma que las transformaciones de la ciudad no resultan solo de los mecanismos económicos, ni de las decisiones individuales, ni tampoco de razones políticas, sino de las necesidades colectivas de sus habitantes. El proyecto de Ciudad Pegaso en Madrid nació con la intención de materializar, de alguna manera, los ideales de Ortega y Halbach. Imbuida por los principios políticos del régimen franquista, que se ha hablado pertinentemente desde la charla de Carlos Ambricio y posteriormente en otras ponencias, que ya en febrero de 1978, todavía en plena guerra civil, en Burgos, sede del mando militar del ejército de Franco, encargó al arquitecto Pedro Muguruza la reorganización de la arquitectura nacional a imagen de la ciudad ideal soñada por el falangismo, lo que era la ciudad del movimiento, y en pleno aislamiento de España de las líneas de progreso económico y social europeas. Ciudad Pegaso se convertirá en un modelo de utopía social autárquica, plena de ideales y también de contradicciones. Pretende reflejar una situación ideal, utópica, de una sociedad que se encaminaba a celebrar los 25 años de paz del régimen. Este socialismo utópico perseguido por el franquismo tenía su referente anterior en el país simpatizante con el régimen, Alemania. Ya Albert Speer, el arquitecto de Hitler, había diseñado en Wolfsburg para la Volkswagen una ciudad modélica para sus trabajadores, conocida como la Stadt des Kraftfahrzeugens, o la ciudad, traducido, de la fuerza a través de sus alegres coches, en el año 1936. En el año 1956 se construyó en el barrio de Rejas de Madrid Ciudad Pegaso, uno de los ejemplos más representativos del urbanismo y arquitectura social de los años 50 y 60. La empresa estatal ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones, donde se fabricaron los famosos camiones Pegaso, servirá como laboratorio para remediar la incesante afluencia migratoria hacia la capital. Se calcula que en el año 56 existían en Madrid y sus alrededores más de 50.000 chabolas, además de serios problemas de infravivienda, de hacinamiento y realquiler que impulsaron estos planes de poblados dirigidos y de absorción creados desde el año 54. Sin embargo, esta denuncia del problema de la vivienda, sobre todo en su escasez y en sus precarias condiciones higiénicas, no se produjo en España de forma tardía como en otras cuestiones que han pasado en nuestro país. Es de destacar la acertada anticipación que la figura del ingeniero Ildefonso Cerdá, quien a mediados del siglo XIX no analizó el estado de la vivienda de forma aislada, sino en su contexto urbano. Este hecho propició la posibilidad de considerar tempranamente en nuestro país la opción de construir barrios obreros y de estudiar los primeros modelos ensayados en países vecinos más desarrollados, aunque su profecía cayó inicialmente en el olvido. Ciudad Pegaso surge como experimento para dotar de vivienda en régimen de alquiler a sus trabajadores. Un sistema urbano planificado, reflejo de los condicionantes ideológicos y sociales de la época.
Francisco Bellosío y Juan Bautista diseñaron la primera fase, 569 viviendas, junto con la Plaza de San Cristóbal, la única con nombre y no con un aséptico número como el resto de las calles, una iglesia, un economato y un colegio. Posteriormente, en 1960, se construyó una segunda fase con 738 nuevas viviendas, junto con una residencia para los ingenieros, un cine y un centro deportivo. Un único tranvía y luego la línea de autobús 77 conectaban esta ciudad utópica con el exterior. En total, unas 1.300 viviendas, además del programa público citado. Si atendemos al análisis urbanístico de Ciudad Pegaso, no podemos hacerlo sin tener en cuenta ciertas consideraciones teóricas de partida. Así, si los usos del espacio y su relación con la ciudad dependen del modo de producción, entendido como un complejo que incluye dichos medios y las relaciones sociales, los procesos de planificación urbana acaban dotando de coherencia técnica e ideológica precisamente a ese modo de producción imperante. En este sentido, Ciudad Pegaso como red urbana planificada constituye un ejemplo y responde claramente a los condicionantes de su época. Un concepto de unidad orgánica autárquica donde aparece una ordenación jerarquizada por categorías, dependiendo de la situación socioprofesional que cada arrendatario ocupe en el organigrama de la empresa. Un urbanismo entendido como medio de integración y a la vez de discriminación al reflejar en su arquitectura el sistema jerárquico existente en el interior de la empresa. Tres tipologías de viviendas establecen esta escala laboral y social. Las viviendas destinadas a los ingenieros y directivos, formadas por casas unifamiliares, aisladas, con jardín propio y acceso independiente. Incluso disfrutaban de un centro propio o residencia con piscina y la localización era claramente diferenciada y aislada del resto de la ciudad. Por otro lado, las viviendas destinadas a mandos intermedios, ingenieros técnicos y peritos, formadas por casas adosadas y pareadas, de dos alturas, con jardín propio y acceso independiente, con dos clases diferenciadas de construcción y localización en la trama urbana. Y por último, las viviendas destinadas al resto de categorías, fundamentalmente a los obreros. Viviendas en pisos en bloques de altura con 3 y 4 dormitorios con 4 tipologías básicas diferentes. Los referentes de este planteamiento conceptual los encontramos en las primeras experiencias de planificación urbana para la industria de Francia, promovidas por Jean-Baptiste Colbert, superintendente de edificios y manufacturas reales en 1664, como pequeñas ciudades autosuficientes, como por ejemplo la fábrica de espejos de Tour-le-Ville, la fábrica de tejidos de Villeneuve, las factorías textiles de Van Roubaix y Sedan. Posteriormente, en el siglo XVIII, la propuesta de Ledoux para la primera ciudad ideal del área industrial en su proyecto de Salinas, a la manera de las ciudades ideales del siglo XVI y sus utopías urbanísticas renacentistas, pretendía simbolizar un nuevo tipo de relación entre el hombre y la naturaleza. Más tarde, la obra de Charles Fourier apuesta urbanísticamente por el socialismo utópico, células básicas, llamadas falansterios, como comunidades de producción, consumo y residencia, base de su sistema social igualitarista. Eran de carácter agrícola y estaban formadas por grupos de 1.620 personas. Por su parte, Robert Owen, que también se ha citado aquí, en esta línea filosófica del socialismo utópico, promovió el cooperativismo en sus propuestas en Estados Unidos y en Escocia, en oposición a la filosofía individualista, entendiendo, según Owen, al hombre, el trabajador, como un producto social maleable por su entorno. Además, hay que citar las referentes de la tradición urbanística de viviendas para trabajadores que desde el siglo XIX fueron construidas por las empresas industriales en forma de poblados, muchas de ellas ligadas al pragmatismo y al paternalismo empresarial. En España hay un excepcional referente en el poblado de Nuevo Baztán, donde la arquitectura de Churriguera se brinda al servicio de un modelo fabril. Juan de Goyeneche, empresario y tesorero de la Casa Real y seguidor del colbertismo, emprende un nuevo poblado con trabajadores cualificados llegados de Francia y Países Bajos, y también de trabajadores no cualificados, artesanos y agricultores, para llevar a cabo su empresa creando industrias de paños, sombreros, papel, jabón y vidrio fino. El trazado urbanístico de Nuevo Baztán, planificado de una sola vez siguiendo los preceptos barrocos, posee dos ejes principales, norte-sur y oeste-este,
confluyendo ambos en el conjunto palacio-iglesia, reforzando así la ordenación jerárquica de este conjunto. Este complejo de Nuevo Baztán supuso un paso intermedio entre el modelo gremial artesanal que existía en España y la creación de las manufacturas reales, conocidas como las reales fábricas. Fue una perfecta simbiosis entre industria, economía preilustrada y trazado urbano. Por otro lado, a diferencia de la gran mayoría de las colonias industriales de Cataluña, que estaban concebidas como organizaciones socioeconómicas que tenían como finalidad principal la producción industrial y el rendimiento estrictamente económico, Eusebi Güell, en su colonia, la colonia Güell, procuró excepcionalmente mejoras sociales para los trabajadores y aplicó su condición de mecenas de la cultura. Por ello, dotó a la colonia Güell de equipamientos culturales y religiosos e incorporó la corriente modernista a las nuevas construcciones, encargando proyectos a diversos arquitectos y concretamente a Antoni Gaudí la construcción de la iglesia. Un referente muy directo de Ciudad Pegaso es el poblado minero de Bustiello, en Asturias, destacado exponente de las políticas sociales desarrolladas en clave paternalista, un microuniverso autosuficiente, aislado en su entorno y protegido de influencias externas y en el que poder ejercer un completo control sobre los trabajadores y sus familias. Planificado por el ingeniero de origen francés Félix Parent, director de la empresa, fue dotado con los edificios destinados al alojamiento de los trabajadores, además de la iglesia, el sanatorio, escuelas para niños y niñas, el economato, la farmacia y para el control del ocio, el círculo obrero católico. Los alojamientos responden a una jerarquización espacial según la categoría sociolaboral de sus moradores y en la zona topográficamente más elevada se sitúan las viviendas destinadas a los trabajadores de mayor cualificación, algo muy similar a la solución de Ciudad Pegaso. Por otro lado, el caso de los pueblos de colonización en el franquismo, diseñados por el Instituto Nacional de Colonización desde el año 1939, nada más acabar la Guerra Civil, es otra experiencia referente de las colonias de viviendas obreras. Se convocó un concurso para la construcción de una serie de pueblos que permitieran la colonización y el cultivo de terrenos vacíos. El arquitecto José Tamés Alarcón dirigió el servicio de arquitectura y bajo su mando realizaron proyectos para el INC, unos 80 arquitectos, 30 de los cuales eran funcionarios, como José Luis Fernández del Amo. El resto de estos arquitectos trabajaban en la libre profesión y recibían los encargos directamente. Por ejemplo, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Juan Piqueras Menéndez, Carlos Arniches, Antonio Fernández Alba, etc. Entre su creación en el año 39 y su absorción en el año 71 por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, el IRIDA, este Instituto Nacional de Colonización construyó casi 300 pueblos repartidos por todo el territorio español con unas 30.000 viviendas. La organización de un programa complejo de viviendas, dependencias agrícolas, viales, equipamientos y espacios públicos supuso a la vez la creación de una nueva sociedad, marco social y escenario de vida para sus habitantes. El programa funcional constaba principalmente de los edificios públicos y de las viviendas. En cuanto a esos edificios públicos, no faltaba el ayuntamiento pedanía, las viviendas del alguacil o del secretario, las escuelas, la iglesia o la ermita, el lavadero, el matadero, la casa cuartel de la Guardia Civil, los locales de recreo, el campo de deportes e incluso el cementerio. El programa de las viviendas era muy similar, mayoritariamente eran de 3 dormitorios, aunque también se proyectaron tipos con 2, 4 y excepcionalmente de 5. La labor del Instituto Nacional de Colonización constituyó la mayor intervención de este tipo en Europa en el siglo XX, con una completa transformación territorial que incorporaba una serie de infraestructuras hidráulicas, de comunicación, energéticas y habitacionales. Desde el punto de vista de la arquitectura, la labor de Tamés al frente del Servicio de Arquitectura posibilitó, dentro de unas directrices muy genéricas, una amplia libertad propositiva para los arquitectos y un acercamiento a los valores de la arquitectura popular, depurándose al compás de los principios del movimiento moderno y aportándose una síntesis experimental de gran valor. En el año 1970,
Enasa vendió las viviendas a los hasta entonces eran arrendatarios y empleados, excepto los inmuebles de carácter público que posteriormente fueron también revertidos a esos habitantes. Varios vecinos han creado el Grupo 77, que no es un grupo musical, es en alusión a la única línea de autobús que llegaba al barrio inicialmente, un colectivo para acondicionar Ciudad Pegaso. Se ha conseguido potenciar las amplias zonas verdes que rodean los edificios con parques infantiles, bancos y arbolado, y se ha completado la dotación terciaria con farmacia, cafeterías y hasta una clínica dental. Como conclusión, Ciudad Pegaso nació con vocación de ser una continua devoción a su empresa impulsora, Enasa, reflejada en la omnipresencia de símbolos del logo de Pegaso instalados en cada lugar de sus calles. Poco a poco, lo que surgió como una utopía autárquica derivó en una distopía perdida en el tiempo, que es un fiel ejemplo de los inconvenientes de fijar el mundo laboral en el centro de la vida de las personas. La ciudad obrera ideal acabó siendo un vulgar poblado para guardar obreros y mantener la escala social del momento. Sin embargo, son ya varias las generaciones que viven en la ciudad laboral, sueño ideal falangista inicial, y a pesar de las motivaciones iniciales de control y de paternalismo, muchos de estos primeros habitantes de Ciudad Pegaso y sus sucesivas generaciones, hoy nonagenarios los primeros habitantes, exhiben un cierto orgullo de lo que llegó a ser un universo propio, aislado y creado para vivir por y para la empresa estatal, Enasa. Y termino. Podemos contemplar este experimento de Ciudad Pegaso como la recreación en pequeña escala de un país autárquico y clasista, un microuniverso idílico o falansterio protegido por sus promotores, la empresa y el Estado. Pero si actualmente la ingeniería robótica y la inteligencia artificial en manos de unos pocos empresarios y compañías de investigación mucho más poderosos que muchos de los estados intervienen en nuestras vidas, en la democracia, en nuestra libertad, controlando sutilmente nuestros gustos y deseos, almacenando miles de datos de nuestras vidas públicas y privadas, arrebatándonos nuestra cultura para tranquilizarnos que tendremos asegurado nuestro confort. ¿No es esto la expresión de un falansterio en el que se cuelga el pensamiento y la libertad individual para satisfacer únicamente lo material? ¿No estamos siendo conducidos por las nuevas tecnologías, los algoritmos y la inteligencia artificial a un estado policial donde acabaremos formando todos parte de una gran mente colectiva? ¿Tan lejos estamos de Ciudad Pegaso? Gracias.